Si no tuviéramos la palabra del Señor, hermano, no solo no sabríamos ser padres, no sabríamos ser nada. Porque aún en las grandes sociedades del mundo se rigen bajo los principios de la palabra. Algunos toman los que les convienen y desechan los que no les convienen, pero de todos modos se rigen bajo criterios de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es un cimiento muy fuerte en las sociedades donde vivimos, sea el lugar de la tierra donde se viva, se tiene como fundamento la palabra de Dios. Y Dios le dio a los hombres su palabra para que a través de su palabra pudiéramos llevar una vida más agradable al Señor. Pero también Dios, como padre de familia, le entregó la palabra a sus hijos, podemos considerarlos usted y yo, y a grandes hombres que le sirvieron como sus hijos, les entregó la palabra y les dio indicaciones acerca de la palabra. Yo quiero que me acompañe precisamente a la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, por favor. ¿Está ahí? Ok, leamos juntos. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Más adelante le dice a Israel: y todo esto es para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¡Wow! ¡Qué padre, qué bendición y qué bonito! Pero la indicación número uno, hermanos, que el Señor le da a Israel acerca de su palabra y de la palabra que Dios le estaba dando a Moisés y la estaba extendiendo al pueblo es esta. Esta palabra quiero que la guardes en tu corazón. Así que, hermano, todo varón, todo padre de familia tiene que guardar la palabra en su corazón. Así que si usted, hermano, o yo como padre de familia no guardamos la palabra en nuestro corazón, así que déjeme decirle, estamos cometiendo un gravísimo error paternal. Todo padre de familia que no guarda la palabra de Dios en su corazón es un irresponsable, es un mal padre de familia. Me atrevo a decir estas palabras por lo que le voy a decir más adelante. Es un irresponsable porque tiene una responsabilidad delante de Dios. Una, recibir la palabra de Dios en su corazón, y dos, transmitírsela a sus hijos. Porque dice también: y se las enseñarás o se las repetirás a tus hijos. Dice, sí, mire, y las repetirás, verso 7, a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Así que una gran herramienta, hermano, para desempeñar nuestra función paternal es recibir la palabra de Dios en nuestro corazón, y dos, repetírsela a nuestros hijos. Y este mandato no era cualquier cosa, hermano, porque mire, lo vamos a encontrar nuevamente en Josué. Vaya conmigo a Josué capítulo 1. Esto se lo dijo a Moisés, y Moisés se lo dijo al pueblo, pero cuando Moisés murió y entonces Josué pasó hacia adelante, quiero que lea conmigo Josué capítulo 1, por favor, hermanos, mire, y varones, tomemos esto muy en serio. Josué 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, un siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie que podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! Nuevamente ahora le dice a Josué, mira Josué, comenzamos un nuevo proyecto y es importantísimo que tomes en cuenta lo que yo le dije a Moisés. Obviamente Josué fue instruido por Moisés y le dijo, habrá de recordar que Moisés nos dijo que esta palabra la guardemos en el corazón y se la enseñemos a nuestros hijos. Yo te mando, Josué, que te esfuerces y que seas valiente, y te pido algo encarecidamente: nunca se aparte de ti la palabra, la ley, lo que Moisés te enseñó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, y nunca se aparte de tu boca esta ley, para que te vaya bien y prosperes en todo lo que te propongas. Para que todo te salga muy bien, tú debes de apegarte estrictamente a lo que la palabra de Dios dice en tu vida. Súmele a que tome nota de esto, hermano. El mejor consejo de Dios para su pueblo Israel, para ti como hijo de Dios, para ti como creyente, es: atesora la palabra, guárdala y enséñasela a tus hijos. Así que podemos decir que el error más grande que un padre puede cometer es: 1, no guardar la palabra; 2, no enseñársela a sus hijos. Tome nota de eso. Error gravísimo. Es peor que no darles de comer. Es peor que no visitarlos o comprarles zapatos. Es peor que no llevarlos de paseo. Eso es terrible. Le voy a decir por qué. Porque, tome nota de esto, el principal enemigo del ser humano es la ignorancia. Ni siquiera es el diablo ni el pecado, es la ignorancia. Bueno, después es capítulo 2. ¿Está ahí? Ok, vamos al verso 6, cuando muere Josué. Más adelante vamos a ver la muerte de Josué, pero vamos a ver cuando muere Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel habían ido cada uno a hacer edad para poseerla. Siempre sí repartió la tierra, ¿se acuerda? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Wow, me pregunto, aquel mandamiento de Dios a Moisés diciendo: y esta palabra que yo te mando hoy, oh Israel, guárdala en tu corazón y se la repetirás a tus hijos, estando en el camino, estando en la casa, al acostarte y al levantarte. Luego a Josué también le dijo: mira Josué, tú vas a estar muy bien y te va a ir muy bien, como estuve con Moisés, que estaré contigo. Solamente te pido que no se aparte de ti la palabra. Todo lo que mi siervo Moisés te mandó, quiero que lo hagas. Y obviamente nosotros leímos en Deuteronomio que le mandó que se lo enseñara a sus hijos. Mientras que Josué vivió,
y toda su generación que Josué vivió, la gente conocía a Dios, adoraba a Dios y servía a Dios, y Dios estaba con ellos y ellos estaban con Dios. Pero dice claramente la historia que después de que Josué murió, y murió toda esa generación de gente que conocía la palabra, que había guardado la ley, pero que obviamente, técnicamente cometieron un error como padres. Si no, no estuviera escrito esto. No se la transmitieron a sus hijos. La generación de Josué no terminó por transmitirle a sus hijos la palabra del Señor. Y entonces ellos comenzaron a adorar cualquier clase de dioses, y eso acarreó una destrucción terrible. La mano de Jehová misma se puso contra ellos, y estando la mano de Jehová contra alguien, hermanos, no hay quien la libre. Así que abro un signo de interrogación para usted y para mí, escribo: si mis hijos están haciendo o están escuchando o están recibiendo de parte mía la palabra de Dios. Esta palabra que te mando se la repetirás a tus hijos. Para que te vaya bien, le dijo a Josué, y prosperes en todo lo que hagas. Y le dijo a Moisés cuando escribió al pueblo: a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué padre de familia no quiere que le vaya bien a sus hijos? Solamente algún perverso. Pero los padres cristianos queremos que le vaya bien a nuestros hijos, ¿amén? Y queremos que le vaya bien a nuestros nietos, ¿verdad? Ya nos vemos cargando nietos y llenándolos de besos. Pero un padre de familia tiene de parte de Dios, no de parte del pastor, de parte de Dios, la responsabilidad de repetirles la palabra del Señor. Así que una muy buena acción que un padre de familia tiene que hacer es comprarse una Biblia. Y una muy buena Biblia, con una letra muy grande, y guardarla en su corazón. Y luego repetírsela a sus hijos y a sus nietos, para que esas generaciones sean bendecidas de por vida. Porque si no cumple esta función, vamos a leer Jueces 2, y se levantó una generación que no conocía al Señor. Y esta generación comenzó a ser idólatra, a adorar dioses que ellos crearon, a los Baales, todo lo que sustituía a Dios, y prontamente se apartaron de Dios. Ya puede ser que algunos de los que estamos aquí estemos en esa crisis, diciendo: bueno, voy a llevar a la iglesia a mis hijos para que el pastor les hable de Dios. Bueno, no, dice la Escritura: y esta palabra que yo te mando, dile al pastor que se la repita a tus hijos. Ahora, yo sin problema la repito y no tengo problema, pero la función y la obligación es del padre de familia. El peor enemigo no fue el pecado, fue la ignorancia, ¿o no? ¿No dice esto? Se levantó una generación que no conocía a Jehová, y acto seguido, cuando no conoces a Dios, eres idólatra. Adoras a las cosas creadas antes que al Creador. Nadie te enseñó del Creador, nadie te habló del Creador, nadie te dijo las cosas que el Creador había hecho. Solo los hombres y mujeres, generaciones que vieron lo que Jehová había hecho en el desierto, se mantuvieron fieles. Pero luego vino una generación que ya no sabía lo que Jehová había hecho en el desierto, así que ellos crearon a sus propios dioses, siguieron a los Baales, siguieron a los dioses de las estrellas, del sol, la luna, los adoraron y se apartaron de Jehová. Acto seguido, Jehová también se apartó de ellos. Acto seguido, ruina, desgracia. Cuando tenga tiempo, lea las desgracias en el tiempo de los jueces. Hay un profeta que habló muy fuerte a la vida de la iglesia. Vaya conmigo al profeta Oseas. Oseas capítulo 4. Ahora, antes de que lo comience a leer, póngame atención. Y usted grabe en su corazón, hermano, Oseas es un profeta. Los profetas, ¿qué hacen? Profetizan. Bien. Los profetas profetizan. La profecía, ¿qué es? Una visión del futuro, de lo que va a pasar o puede pasar si no rectificas. Para eso son las profecías. Algo que va a pasar o algo que puede pasar si tú no cambias. Es una profecía.
Se levantó un profeta y habló de parte de Dios una profecía que vendría sobre el pueblo de Israel, pero no solo sobre el pueblo de Israel, escúcheme hermanos, sobre las naciones de la tierra. Leámosla pues. Oseas capítulo 4. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, o sea, nosotros todos, amén. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Wow. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano, padre de familia. ¿Tú conoces a Dios? Contéstala tú solo. Si conoces a Dios, quiero pedirte un favor de parte de Dios. No para Dios, no para mí, para ti. Hazte un favor. Lo que sabes de Dios, enséñaselo a tus hijos. Solamente quisiera que indagaras que lo que sabes de Dios es verdad. No sea que estés enseñando patrañas o mentiras de Dios o historias que tú inventaste o te contaron o oíste de alguien, de oídas. No. Todo padre de familia tiene que tener la responsabilidad de transmitirle a sus hijos la verdad de Dios. Sigue diciendo. Perjurar, mentir, matar, robar, adulterar, prevalece. Y homicidio tras homicidio sucede. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¡Wow! Es una profecía, de un día terrible, una cosa terrible por falta de no conocer al Señor. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. A mi pueblo le vino una desgracia, dice el Padre, porque le faltó conocimiento. La ignorancia, hermanos, la falta de conocimiento es letal en tu familia. Si tú eres un varón responsable, mi amado, yo te aconsejo el día de hoy que tomes en serio el conocimiento de Dios. Muy en serio, No te jactes que tienes una cuenta bancaria y que ya tienes una hectárea para cada uno de tus hijos. No te jactes de eso. Porque eso, con todo amor y respeto lo digo, viene a ser basura. Sin el conocimiento de Dios. Tu generación está en peligro. Un pueblo muere por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido, dijo Dios, porque le faltó conocimiento. El enemigo número uno de un cristiano es la ignorancia. La ausencia más grande en un hogar cristiano evangélico es la falta de conocimiento del Señor, de la palabra y la instrucción de la palabra. Tome nota, hermano, tomemos nota los padres de familia porque tenemos mucho trabajo que hacer. Y vean lo que va a decir. Abrochen sus cinturones porque la historia se repitió. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Sí se acuerda lo que le dijo a Moisés y que lo dijo Josué? También yo me olvidaré. A ver, marque eso, hermano. Por favor, márquelo, porque ¿quién está hablando aquí? ¿Moisés, Josué, David o Dios? Dios. Por cuanto tú te olvidaste de mi ley, yo también me puedo olvidar de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Lo castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Hermano, yo no quisiera predicar de eso que acabo de leer, pero se los voy a compartir. Dijo, será el pueblo como el sacerdote. ¿Saben qué significa eso? Voy a tratar a todos
como si fueran el pastor. Uno dice, wow, van a dar un micrófono. No, bueno, sí, pero no lo está diciendo en ese sentido. Está diciendo, yo los voy a tratar como al sacerdote. Al sacerdote yo le exijo que se prepare, que lea, que se instruya, que sea ejemplo, que sus hijos sean ejemplo, que su casa sea ejemplo, que su vida sea un ejemplo. Así que estoy a punto de exigirle al pueblo lo mínimo. No solo el pastor está obligado a enseñarle a sus hijos la palabra, todos deberían enseñarle a sus hijos la palabra y todos deberían conocer la palabra muy bien, leer la palabra, escudriñar la escritura, no apartarse ni a derecha ni a izquierda, meditarla de día y de noche, guardarla en su corazón y compartirla en la mañana, en la noche, en la casa y por donde quiera que vaya. Sigue diciendo ahora. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas ni se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto, quitan el juicio. Mi pueblo y su ídolo de madera, a su ídolo de madera le pregunta, y el leño le responde, porque su espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, incenciaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. ¡Wow! Es Dios hablando. Ahora, yo quiero decirte algo de parte de Dios, hermano, porque yo no vine a darte una lección de Biblia, vine a darte un consejo de parte de Dios. ¿Quiere Dios que pase esto con nuestras vidas? De ninguna manera. Así que Dios dice, hijo mío, toma este consejo. Atesora la palabra en tu corazón y hazte un favor, enséñale a tus hijos. Alguien dígame, sí padre, dígale, sí papá. Y si tú eres un joven que todavía no tiene hijos, pero piensas tenerlo, yo te doy un consejo todavía más elevado. Desde ya, llénate de la palabra del Señor, para que cuando te cases y tengas hijos seas rico en la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, la palabra del Señor more abundantemente en vuestros corazones. Así como le damos un consejo a nuestros jóvenes cuando los vemos que están en edad de casarse, y dices, oye, mira, vete comprando un terrenito, por ahí cómprate una vaquita, unas gallinitas, para cuando te cases tengas tu camita, tu ropero. Yo le doy un consejo a los jóvenes hijos de Dios. Deberías de empezarte a empapar, a llenarte de la palabra de Dios. Para que cuando tengas hijos, mira, saques por montones palabras. Les regales y les regales y les regales palabra del Señor. Y los enriquezcas y los bendigas. Y tus hijos no se aparten del Señor desde recién nacidos y desde antes de nacer. Tú les hables palabra de Dios. No sentimientos, no emociones, no mentiras. Palabra del Señor directa a sus vidas. Y dijo a Josué, le dijo a Moisés, y tú prosperarás en todo lo que hagas, y te irá bien en todos tus caminos, y nunca te faltará ningún bien, todo te saldrá bien. Aquí Dios le está diciendo a Israel a través del profeta Oseas, y nos dice a nosotros, a todos los moradores de la tierra, los pueblos son destruidos por falta de conocimiento. Mi pueblo sin entendimiento cae. Una persona, aunque sea un niño, un joven, un adulto, que no conoce a Dios, va en caída libre. Pronto tendrá vicios, pronto cometerá fornicaciones, adulterios y será en picada. Y Dios no va a rescatarlo, eso es lo que dice él, No porque yo lo diga como pastor, Dios no va a rescatarlo porque en ese camino Dios no va a meter las manos. Porque se opusieron al Señor. Pero ¿a quién estaba responsabilizando Dios a través del profeta Oseas? A los padres. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y si el pueblo le dijera, Dios, ¿y quién tenía que enseñarles? ¿Nosotros qué diríamos? Los padres.
toma esto que el Señor está diciendo y lo muestra a través del profeta Oseas. Mi pueblo, solamente te recuerdo dos cosas, hermanos. Mi pueblo fue destruido, verso 6, porque le faltó conocimiento. Y en el verso 14, al final dice, el pueblo sin entendimiento caerá. Vámonos rápido. Hechos capítulo 17, al Nuevo Testamento. Va usted a ver otra vez el resultado de esto. Hechos 17, 16, hermanos. Vamos rápido. Oren por mí, hermanos. Quiero terminar esta mañana, quiero terminar rápido. Oren por mí porque yo sé que necesito que oren por mí. Y usted necesita orar por mí, por el bien de usted mismo también. Hechos 17, 16. Vaya, no es una historia rápida, a mí me apasiona eso, pero por eso yo que oren por mí. Yo aquí me quedaría en esta historia que me apasiona bastantísimo, muchos días. Pero Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Se acuerda que el resultado del desconocimiento de Dios, en todos los casos que hemos leído, se tradujo en idolatría? La generación de Josué terminó adorando a los Baales. La generación de Oseas que profetizaba él, se crearon ídolos de madera y le hablaban al ídolo de madera y dice Jehová, el niño le contestaba, por la ignorancia que había en su corazón. ¿Lo ves que es por ignorancia? Cuando la gente crea un dios de madera o de yeso y le habla y el yeso, la madera le contesta, no es más que ignorancia de ellos. Más que poder de la figurilla, es ignorancia de ellos. Dios no es así, pero bueno, ellos no lo saben. Y Pablo vio que en Atenas, wow, esto es una bofetada con guante blanco, hermano. ¿Usted sabe qué representa Atenas en el tiempo de Pablo y hasta el día de hoy? Ahí están las ruinas. Pero ¿sabe qué representaba Atenas? Conocimiento, filosofías. Pablo fue a presentarse en el World Trade Center de Atenas. Es el lugar más grande, más sublime de todo el mundo en aquel tiempo, del conocimiento y de la filosofía. Ahí había grandes filósofos. Lo que a nosotros, nuestra generación hoy adora, la filosofía, los pensamientos. Bueno, ahí era la crema innata del conocimiento. Y Pablo estaba mirando cómo se reunían en Atenas, Grecia, los griegos, los padres del conocimiento y la filosofía, y él se enardecía en el espíritu y veía cómo el lugar de conocimiento era idolatría. Porque en Atenas había un templo grande a la diosa Artemisa, en donde en cada arco que tenían, eso es muy similar a lo que hay en México, en cada arco había un dios, el dios sol, el dios luna, el dios del amor, Afrodita, el dios de la lluvia, y había un dios y un dios y un dios, y ellos tenían muchos dioses. Lo mismo que le pasó a la generación de Josué por no conocer a Jehová. Entonces Pablo está ahí en Atenas, su espiritual de por ver la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de los nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Pero todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino solo en oír algo nuevo. Cualquier parecido con la actualidad es coincidencia, ¿eh? Ellos lo que querían es oír más y más, y TikTok, 2 horas de TikTok y no les complace. Videos y videos de predicadores, nos gusta oír nuevas cosas. Y como oyeron a Pablo que hablaba de una resurrección, y él decía, no, nos interesa ese rollo que tú traes. Te invitamos al Areópago, que era el foro mundial de los filósofos. Imagínense a dónde le llevaron. Háblanos de ese rollo que andas tirando tú, que aquí, que la fe, que los muertos resucitan, que el universo, que Dios, que la vida eterna. Queremos oírte. Porque a ellos lo que les gustaba es un nuevo predicador, que hable nuevas cosas, nuevos rollos,
que deslumbre a la gente. Y así que lo llevaron a él. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Amén, aleluya, gloria. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar el cual estaba una inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoras sin conocerle, es a quien yo anuncio. ¡Wow! ¡Qué golpe al hígado! ¿Cómo es que adoran a un Dios que no conocen? ¿Cómo es que hablan de una Biblia que nunca han leído? ¿Y cómo es que le llevan a sus hijos a la iglesia cuando ustedes mismos no conocen a Dios? De ese Dios al que ustedes vienen y le cantan, pero no conocen, quisiera hablaros un poquito, dice Pablo. O si era un maestro en el discurso. Los atenienses se habrán frotado las manos y se habrán gritado: amén, aleluya, Biblia, la palabra. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¡Pum! Segundo golpe al hígado. Estamos en un templo de dioses. Y dice que el que creó los cielos y la tierra no necesita un templo. Al que dígame amén, sobre todo los evangélicos. Y no habita en templos hechos por manos de hombres. El que creó los cielos y la tierra, el que tú creaste, puede ser que sí. Tu idolatría puede ser que sí. Pero el verdadero no habita en templos hechos de manos de hombres. Y ya los atenienses habrán quedado así. Ya va a empezar con las pedradas. Porque Afrodita necesitaba un templo. ¿Sí? Porque Júpiter y Mercurio, a los que ellos adoraban, necesitaban un templo. Pero el Dios verdadero, el Dios de Pablo, no necesitaba un templo. Dígale amén al Señor. ¡Wow! Eso es una verdad, Y un padre de familia tiene que conocer esta verdad para enseñarle esa verdad a sus hijos. Así que un padre de familia le puede decir a su hijo: ¿sabes qué, mi amado, mi querido, mi tesoro, mi chaparrito, mi rey, o como tú le digas? Tú a Dios no le haces ningún favor. Ningún padre de familia lo dijo. Porque un padre de familia puede decir: hijo, vamos a la iglesia, ya ves que a Diosito le gusta que le cantemos, ya ves que Diosito quiere que vayamos, ya ves que pobrecito el pastor si no vamos, o Diosito, ¿cómo se va a sentir si tú no vas? Eres el tesoro, el universo viene alrededor tuyo, mi rey. Bueno, Pablo se paró diciendo: ¿sabes qué? El que creó los cielos y la tierra, el dueño de todas las cosas, no necesita que le hagas un templo. ¿Te acuerdas que esto lo vimos? Cuando se lo dijo a David, cuando se lo dijo a Salomón. Y eso empezó a caer muy pesado en la vida de ellos. Sigue diciendo: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¡Wow! No necesita que le construyamos nada, que le hagamos nada, ni que le construyamos altares, ni muebles, ni nada quiere Él, porque al contrario, Él es el que nos da a nosotros la vida y nos da todas las cosas. Él es un padre de familia y nos trata como a sus hijos. Está diciendo Pablo: no necesita nada, absolutamente nada, de un pueblo idólatra. Es lo que está diciendo. Pero miren lo que dice ahora: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante al oro, a la plata, o piedra, o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando vieron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te vamos a escuchar otro día. Así Pablo salió en medio de ellos. Dios, pasando por alto los tiempos en los que ignorábamos las cosas de Dios, hoy manda a todos los papás, a todos los hombres, a hombres y mujeres. Pero yo quiero dedicarle esto de parte de Dios a todos los padres, que cambiemos nuestra manera de pensar, que nos arrepintamos, ¿sí? Porque Dios sí tiene un límite de las cosas. Sí fija un tiempo en el que terminas y te vas. Y quiero retomar como comenzamos diciendo, y Él solo nos encargó, hijo mío, guarda esta palabra en tu corazón y enséñasela a tus hijos. Porque hay un tiempo en el que se termina esto, tiempo delimitado por Dios, tiempos y edades, se termina tu vida en esta tierra y lo único que va a quedar de ti es tu generación. Y lo que tu generación escuchó de ti, recibió de ti y aprendió de ti. Y si esta generación le enseñas lo mismo que yo te enseño a ti, y le escribes a tus hijos una carta al padre esta mañana, escríbele a tus hijos una carta, hijo mío, te encargo por favor que guardes la palabra de Dios y que se la enseñes a mis nietos. Y antes de que te vayas de la tierra, escríbeles la misma carta a tus hijos, para que nos vaya bien, para que estemos bien con Dios. Si puedes, escríbele más palabras de Dios como esta. Nunca te apartes de Jehová tu Dios, nunca te olvides de sus mandamientos. Guarda en tu corazón la ley, hijo mío. Guarda la palabra de Dios como a tesoro más preciado y compártesela a tus hijos y a tus nietos. Esto es lo único que te encargo, porque yo leí en la Biblia, le puedes decir. Un día oí una predicación, porque yo escuché que Dios, si nos apartamos de Él, es destrucción segura.